Lunes 19 de octubre, después de haber hecho esta introducción, quiero concentrarme un poco al respecto de, primeramente, poder hacer una diferenciación práctica entre una economía rica, desarrollada, y una economía pobre, quizás, o subdesarrollada. Si nos ponemos a fijar y a analizar algunos modelos macroeconómicos, hay uno interesante que es el de la curva de frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es la curva de frontera de posibilidades de producción? Fue trazada a los efectos de poder analizar y contestar realmente a la pregunta: ¿cuál es el límite productivo de una economía? ¿Hasta qué punto el PIB, por ejemplo, podrá crecer en una economía? O el Producto Nacional Bruto, el PNB, ¿hasta qué punto podrá crecer? Esa es una pregunta interesante. Una economía puede crecer con total libertad, con total fuerza, dependiendo de los recursos que tenga. Los recursos marcan el tamaño de la curva de frontera de posibilidad de producción. Una economía puede ser rica y no tener una curva de frontera de posibilidad de producción quizás muy desarrollada, muy expandida, versus una economía puede ser rica y con una amplia curva de frontera de posibilidad de producción, versus una economía quizás pobre o subdesarrollada, pero tiene muchos recursos. O sea, si una economía tiene muchos recursos, su curva es ancha, su curva es grande. Si una economía dispone de pocos recursos, su curva es pequeña. Ahora, la segunda pregunta que le formulo es: ¿y el tamaño de la curva de frontera de posibilidades de producción determina el nivel de desarrollo económico de un país? Y la tercera pregunta que les hago: Paraguay versus Japón, ¿quién tiene la curva de frontera de posibilidades de producción más grande? O mejor dicho, ¿quién tiene más recursos? Analicemos, pues. Un recurso que estudiamos en las clases anteriores era el capital. El capital, en Japón hay mucho más capital, pero también lo hay en Paraguay. Paraguay es un país que tiene muchísimo capital para invertir, y justamente lo que mencionaba, la cartera de ahorro en las principales instituciones de intermediación financiera es bastante importante. O sea, capital hay, el mercado de bolsa de valores está creciendo enormemente. O sea, Paraguay no tiene gran problema en cuanto a disponibilidad realmente de capital. Quizá podría faltar la parte de distribución equitativa de la riqueza en gran medida, pero capitales hay. Y lo que hay es capital parado. Es un problema que después hay que ponerse un poquito a analizar, ¿verdad? Pero sí, Japón lleva la delantera. Lo mismo cuando hablamos de tecnología, otro recurso. Ahí Japón nos saca mucha diferencia. Producen tecnología, alta tecnología. Nosotros producimos muy poca tecnología. Al contrario, lo que hacemos es más bien importar tecnología. Ahora, recursos naturales, o el tercer recurso. ¿Quién tiene más? Ahí empezamos a sacar ventaja nosotros. Paraguay tiene muchísimos recursos naturales, poco explotados quizás, o mal explotados, pero tiene muchísimos recursos naturales. Japón, poco o casi nada, ¿verdad? Eh, pero ahora, saben optimizar sus espacios. En salas pequeñas te producen tomates grandes, sandías gigantes, cosas así, ¿verdad? Usando tecnología, ¿verdad? En pequeños lugares, en pequeños espacios físicos. Y si miramos un poquito la población económicamente activa y miramos también la capacidad empresarial, dos cosas vamos a mirar. Población, nosotros tenemos mucha población joven, Japón también. Japón quizá está sobrepoblado, ¿verdad? Paraguay no tiene problema de cantidad de personas. Ahora, la cualificación sí es un tema donde nos sacan ventaja, pero nosotros digamos que también tenemos mucha población calificada, donde encontramos
técnicos que incluso no encuentran espacios para trabajar acá y se van a trabajar a otros países. De eso hay muchos ejemplos. En cierta manera nos pueden sacar un poco de ventaja, pero no es mucho, no es demasiado. Es decir, y haciendo un poco un resumen, en donde nos sacan mucha ventaja es en la tecnología, pero nosotros hacemos una compensación y le sacamos mucha ventaja en los recursos naturales. Vale decir, hasta podríamos decir que la curva de frontera de posibilidad de producción podría ser casi la misma. No habría mucha diferencia. Entonces, ¿cuál podría ser otra gran diferencia del por qué Japón es más desarrollado que nosotros? Ahí está una pregunta bastante interesante. Entonces, a esto podemos apuntalar con el modelo de curva de frontera de posibilidad de producción. Fíjense, la primera curva. Una curva no muy ancha, moderada. Al eje de la abscisa le llamamos consumo, al eje de la ordenada le llamamos inversión. Incluso las curvas pueden ser exactas, como en el ejemplo que les pasaba en el vídeo. Fíjense que esta economía desarrollada tiene la particularidad de el eje de abscisa se llama consumo y consume moderadamente, no es mucho, ¿verdad? Y la inversión está bastante pronunciada hacia el alza, es decir, un país que invierte mucho más de lo que consume. O sea, hay una suerte de hábito hacia la inversión versus el consumo. Ejemplo, una persona puede ganar $1.000 al mes y probablemente consume la mitad y la otra mitad está invirtiendo en algo o ahorrando, ¿verdad? Es una cultura muy, muy particular de las sociedades de los países desarrollados, especialmente países nórdicos, ¿verdad? Bélgica, Holanda, Polonia, Alemania, Francia, Italia mismo. Y miramos Japón, China, Corea del Sur, ni qué decir, o sea, tienen ese hábito. Y miremos la otra curva incluso es un poquito más ancha. La curva de frontera de posibilidades de producción nos muestra que en esta segunda economía hasta inclusive hay más recursos. Pero es una economía subdesarrollada. ¿Por qué? Fíjense, su inversión está aquí, pequeño, versus su consumo bastante ancho, bastante expandido. ¿Qué quiere decir esto? Que es una economía cuya sociedad no está acostumbrada a la inversión, sino está acostumbrada a gastar todo. Y si me refiero a gastar todo, me refiero otra vez a los tres sectores. El sector empresarial, el sector gubernamental y el sector personas. Una familia promedio en Paraguay, sí, por más que seas pobre, y te gastan en cerveza, vicios de repente. Vacaciones sí o sí. Como se dice, a veces en pavada uno gasta, pero gasta todo, incluso debe. Y las empresas tienen el mismo problema de flujo de caja, sobre costos. Permanentemente están gastando. Y casi no esperan para la inversión, no esperan los años de madurez. En Japón llegan a esperar incluso hasta 20 años para empezar a tocar sus utilidades. Los primeros 5 años, decía Yokoi Kenji, no, los primeros 5 años de una empresa japonesa es un bebé, hay que alimentarlo, no se pueden estar tocando todavía las utilidades. Hay que invertir, 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 entrenar, capacitar a la gente, buscar mercados, mejorar las tecnologías, los procesos, etc. Ok, y a los 10 años de vida la empresa japonesa, no, a los 10 años de vida la empresa japonesa todavía es como un niño, necesita lección, aprendizaje, hay que invertir, invertir, invertir. Y a los 15 años es un adolescente, no está preparado todavía para caminar solo, hay que seguir invirtiendo, 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 y bueno. Y a los 20 años, a los 20 años una empresa japonesa no solamente te va a dar trabajo a ti, sino le va a dar trabajo a tus hijos y después a tus futuros nietos. O sea, a los 20 años la empresa se vuelve sustentable. Acá una empresa en Latinoamérica y sobre todo en Paraguay, si a los 3 años de vida no te da una casa nueva, un auto nuevo, ya te empiezan a demandar todo y cerrar la empresa que no sirve para nada. Es como que la ansiedad nos traiciona, ¿verdad? Nos jactamos ya de ser empresarios y empezamos a malgastar todo.
hacemos las mejores fiestas de 15 años, los mejores, nos vestimos a la moda, salimos a farrear, a veces malgastamos el dinero. Entonces, aquí hay un elevado nivel de consumo, y yo ya le llamaría consumismo. Ya entra en una vertiente mucho más peligrosa. Y acá hay un elevado nivel de inversión, ¿sí? Eso les explicaba yo en el vídeo también y les explico ahora con un poquito más de detenimiento para poder entender la verdadera diferencia entre países desarrollados versus subdesarrollados basados en un modelo macroeconómico llamado curva de frontera de posibilidades de producción. Está en el libro de Dorman y Fisher también explicado. Esto tiene una explicación casi de 7, 8 páginas más o menos. Yo les trato de resumir siempre y que bueno, espero puedan poder comprenderlo y también empezar a analizar nuestros hábitos. ¿Cómo son los hábitos de ustedes? ¿Gastan mucho? ¿En qué les duele gastar a veces, verdad? Muchas veces este autoexamen es interesante porque decimos, la pucha, hay que comprar un libro y cuesta 100.000 guaraníes. Pero si decimos, no, ¿cuánto hay que poner por cabeza para ir? 100.000 por cabeza, está bien, ponemos. Me parece que los criterios son diferentes. Hay que empezar a analizar nuestro nivel de gasto útil, pensando en nuestro futuro profesional, que es finalmente el gasto de inversión. Por eso ahí está la diferenciación. El gasto de inversión está aquí y el gasto de consumo está abajo. Ya les pasaba yo un artículo mío sobre educación financiera, que es donde queremos apuntalar en forma transversal dentro de esta materia, buscando que ustedes sean asesores económicos como futuros licenciados en comercio exterior, en donde también tengan un toque de mejorar la administración de los recursos de la empresa donde estén trabajando. Hay que reducir el uso de papel, por lo tanto hay que entrar en los procesos de digitalización sí o sí. Los tiempos de respuesta, la operatividad, a los funcionarios o los colaboradores de la empresa hay que colocarlos dentro de lo que es su perfil. Si una persona tiene un perfil comercial y está en el administrativo, estamos perdiendo dinero. Tenemos que invertir mucho en nuestro departamento de tecnología, mucho en nuestro departamento de seguridad, bastante en nuestro departamento de auditoría. Lastimosamente, en esta parte del continente hay mucha estafa y fraude interno también. O sea, todo eso sumado un poco a las estrategias empresariales que van a tener que ir diseñando como futuros emprendedores, futuros asesores de comercio exterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que nuestra empresa tenga este comportamiento. Más inversión, más mirada a largo plazo y un consumo muy moderado, muy limitado, incluso gastos inteligentes. ¿Y qué es lo que nos trajo esta pandemia? Justamente una lección interesante, que es que las empresas o las organizaciones están sobreviviendo, que están sobreviviendo son las que han podido canalizar mejor sus niveles de recursos. Son las empresas que no se han sobreendeudado demasiado. Las que estaban muy endeudadas antes de la pandemia hoy están prácticamente desaparecidas. Las que practicaban políticas de reducción de costos e invertían, ya eran sólidas luego en épocas antes pandemia, hoy siguen siendo empresas poderosas, siguen estando a la vanguardia. Incluso han aprovechado situaciones de repente de aislamiento para mejorar sus estructuras tecnológicas, mejorar sus estructuras de calidad. Yo hasta diría realmente la universidad nuestra, Columbia, esta situación le trajo un aprendizaje bastante importante en materia de tecnología y materia de capacitación docente. Y en la búsqueda de la calidad creo que hemos dado pasos importantes hacia adelante. O sea, ha evolucionado. Cuando nosotros volvamos a la normalidad,
creería que esto o el sistema educativo nuestro va a mejorar de sobremanera, porque vamos a poder tener esa combinación de tecnología con presencialidad. Lo mismo pasa con las entidades bancarias, financieras. Hoy han desarrollado muchos servicios que le permiten al cliente, al usuario, no moverse de su casa. Usan el servicio y no se mueven de su casa. Fantástico. Eso es aprovechar, eso es aprovechamiento, ¿verdad? Quiero compartir brevemente justamente lo que venía mencionando eh, con todos vosotros, qué es lo que hace a... Ahí ya empiezo el compartir. Es lo que hace un poco al efecto pandemia y cómo ha afectado a la economía. Primeramente, mostrarles algunos pensamientos y algunas reflexiones que hacen un poco a este análisis, ¿verdad? ¿Cómo afectó la pandemia del COVID-19 a la economía nacional principalmente? Y vamos a dar una mirada un poco en materia internacional. Si miramos algunos sectores como el turismo, como el del comercio internacional, donde están ustedes hoy enfocados, sí hubieron retrocesos bastante importantes en materia de intercambio, ¿verdad? Pero a su vez hubo más tiempo para explorar mercados. O sea, eh, antes el día a día nos consumía. Hoy podemos administrar mejor nuestro día a día para poder, primeramente, identificar nuevos negocios y segundo, poder desarrollar nuevos negocios. El último antecedente que registra la humanidad de una pandemia similar a la actual se dio en el año 1918 con la llamada gripe española, ¿verdad? O sea, ya existía una economía en ese momento. En ese momento, en 1918, todavía no existía la macroeconomía, pero fíjense, la macroeconomía surge prácticamente 12 años después, y con el libro publicado de Keynes, 18 años después de esto, empieza un poco el control del Estado sobre la economía con fuerza. Ahora, esta gripe española con aquel modelo microeconómico solamente devastó la economía. O sea, realmente la economía ha sufrido unas consecuencias nefastas muy graves en aquel entonces. Hoy con los controles que hace el Estado y sobre todo las intervenciones, hay una suerte de amor, o sea, o resultó, digamos, el Estado como una suerte de amortiguador para que los efectos no sean tan violentos, ¿verdad? De repente uno me dice, bueno, pero el Estado roba mucho. Ojo, el Estado, hay funcionarios que sí roban mucho, hay muchos funcionarios que no. Y hay muchos apoyos que ha sabido dar el Estado, de repente estos subsidios pequeños más. Desde el Banco Nacional de Fomento, mucha acción puntual para que las personas puedan acceder a créditos económicos. O sea, se fue revitalizando y apoyó a muchas empresas también. Quizás no en la medida esperada, pero de todas maneras hubieron, o sea, el golpe no se sintió tanto como en este año de 1918, 102 años atrás, ¿verdad? Uno de los problemas más relevantes se refleja en la economía de las personas y de las empresas, lo que decíamos. Muchas personas han perdido sus empleos, también empresas que tuvieron que ir cerrando. Cuando las empresas cierran, se genera lógicamente el desempleo, pero también se genera una suerte de oportunidad. Muchas empresas cierran por el endeudamiento, más que nada, necesitan declararse en quiebra, llamar a convocatoria de acreedores y de repente, bueno, empiezan o entran en otro rubro, ¿verdad? Pero quizás los accionistas es como que necesitan salir de esas deudas, ¿verdad? Eh, lo que, bueno, esta pandemia dio es aprovechar esa oportunidad porque ya estábamos luego mal, cerramos ahora para no tener que cumplir con todos los acreedores, ya estamos muy golpeados, entonces, bueno. Ahora, las empresas que no estaban con muchas deudas, sí, realmente han podido aguantar, fueron prácticamente entre 2 y 3 meses sin muchas ventas, con muy pocas ventas, ¿cierto? Pero que después, bueno, ahora mismo se está normalizando y que estamos hablando casi de los mismos números del año pasado, ¿verdad? En Paraguay, ¿cómo nos afecta la pandemia? Ciertamente el aislamiento social nos obligó
a todas las personas realmente a tener que cambiar nuestros hábitos en diferentes maneras, ¿verdad? Y en eso la tecnología nos ayudó bastante para al menos paliar la producción y ventas de los diferentes bienes y servicios, ¿verdad? Un ejemplo, una persona puede adquirir hoy un producto por internet y pagarlo en forma directa desde allí con su tarjeta de crédito. Es sencillo. Eh, Incluso los delivery te traen todo el post. Y de hecho es una de las fuentes de trabajo más importantes, especialmente para hombres, ¿verdad? El servicio de delivery es muy utilizado hoy día y podemos decir que es una de las principales fuentes de trabajo de los jóvenes, especialmente de la clase media. O sea, hay una suerte de impulso a una actividad laboral, peligrosa por cierto, pero es una actividad laboral que permite de repente poder hacer frente a los compromisos y sobre todo poder pagar los estudios, más que nada. ¿A qué sectores afectó principalmente la pandemia? Sin lugar a dudas, a todos los sectores, pero fundamentalmente al sector secundario. Hablamos de la industria, de las fábricas, industria y todo lo relacionado a la elaboración y producción de bienes y servicios. Lastimosamente el desempleo en estos sectores se incrementó bastante, de forma considerable, ya sea por el cierre de las fábricas o reducción del personal que trabaja en la misma. O sea, muy golpeado el sector secundario. También obliga a las empresas a tener que reinventar un poco los métodos de trabajo y allí sí el costo de producción se va a tener que incrementar. Y eso, como las pocas ventas que hay, va a ser muy difícil poder colocar las mercaderías a un alto precio. ¿Qué nos queda? Reinventarnos. En Paraguay, ¿qué sector fue muy afectado? En nuestro país, el terciario fundamentalmente. El secundario realmente no fue muy afectado porque no tenemos muchas fábricas. Pero los países que sí tenían muchas fábricas, esas fueron golpeadas. Ahora, sí nosotros tenemos sector terciario fuerte. ¿Qué es el sector terciario? Comercio, servicios, banca, intermediación financiera, educación, como dicen los brasileños, tiendas de varejo, electrodomésticos. Los shopping, por ejemplo, estaban cerrados. Los bares también, los restaurantes también. Hoy se están abriendo de a poco, con diversos protocolos, ¿verdad? Principalmente las del rubro gastronómico que no tuvieron casi apoyo. Hoy se están levantando con mucha fuerza y con mucha valentía y creo que debemos ir apoyando, sobre todo, eh, no digo asistiendo físicamente, ¿verdad? Pero por lo menos haciendo pedidos por delivery. Y de repente si dan las circunstancias poder ir, pero con todos los cuidados, nunca estar en ambientes muy cerrados, tratar de, en lo posible, estar en ambientes abiertos. Numerosas empresas hasta hace poco reclamaban al Estado la aprobación de un protocolo de manera a poder abrir sus negocios. Con la eliminación de las fases ya lo podrán hacer, pero bajo estrictos protocolos y sanitarios, lo que decíamos justamente. ¿Y cómo afectó a la educación? Podemos observar que numerosas instituciones educativas se han reinventado para poder seguir enseñando a sus alumnos aplicaciones como Skype, la que estamos usando hoy, Zoom, Google Meet, Teams, Canvas, fueron las más utilizadas por los profesores y alumnos y se han ido adaptando bastante bien a las plataformas de manera a entregar las tareas y verificar las calificaciones, entre otros. Yo creo que ha habido un avance. Y cuando hablamos desde el Ministerio de Educación, yo coincido en parte que el avance ha sido interesante. Ahora, veo quizás en las escuelas públicas poco compromiso de profesores, alumnos, como que no hay una suerte, y directores, ¿verdad? Como que siempre nomás luego se manejó políticamente, ya tienen asegurado su salario, entonces no hay demasiado compromiso. Y ahí está el problema, la educación es pésima ya de antes por esa cuestión política. Lastimosamente no existe ministerio que pueda eh, trabajar bien o en sintonía mejorando la educación, realmente la cultura, porque tenemos tristemente una cultura demasiado politizada, o sea, demasiado o coloralizada o liberalizada, ¿verdad? Digamos, por los partidos, pero no existe una política estratégica de calidad. En eso estamos un poco rezagados, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales ventajas observadas? El aprendizaje en el uso de las tecnologías, el mejor aprovechamiento del tiempo. Hoy tenemos tiempo para reflexionar, para escribir artículos, libros, para publicar, tiempo para reflexionar, Dios, la familia.
reducir gastos superfluos, concentrarnos un poquito más, mayor posibilidad en ese sentido de ahorrar, reinventarse, asistir a diferentes cursos online, que son mucho más económicos que tener que ir a cursos presenciales. Económicos por varias razones. La principal, al menos, es que uno no tiene que estar trasladándose. Los costos de traslación es mucho, sobre todo en tiempo, ¿verdad? Pasa uno más tiempo con familia, o sea, uno vive con mayor calidad, ¿verdad? O sea, de hecho que el Estado debería ir promoviendo, no digo el aislamiento, pero sí una suerte de ordenamiento. Yo creo que el exceso de las farras, de las fiestas, a veces lo que hace es perjudicar antes que construir a una sociedad. Y los accidentes y todo eso que volvieron a cobrar fuerza en nuestro mercado representan una carga horaria muy importante en materia de gastos, sobre todo hospital de clínicas, emergencias médicas, están otra vez abarrotados de personas que se van accidentando. Una de las situaciones que también a nivel Estado se debe de analizar. Dentro de las conclusiones, entonces, lo que no debemos mirar solamente es lo negativo, hay que tratar de construir un poquito más lo positivo, pasar con padres, abuelos, es bueno aprovechar el tiempo, poder leer documentales, y lo que el gobierno tiene que hacer hoy es generar programas de capacitación y subsidios a sus pequeños productores, ¿verdad? Sobre todo los que no están pudiendo concretar sus ventas, que vienen del interior, con sus tomates, con sus cebollas, tratar de apuntalar y buscar mercados, buscar convenios, generar alianzas, buscar cooperativizarlos fundamentalmente dentro de lo que es el manejo del Estado, que es propio de nuestra materia, ¿verdad? Y escoger bien los que están endeudados financieramente. Tratar, no digo, ahora hay protestas en el centro ahora mismo por el tema de los campesinos que están pretendiendo que se les herede prácticamente la deuda financiera. La mayoría de ellos sacaron préstamos para cubrir sus necesidades básicas. Algunos compraban motos, otros compraban electrodomésticos, ciertamente. Eso no puede estar regalándoles tampoco. Ahora sí, lo que hace a compras de materia prima, hay que ver la manera de subsidiar, o en parte al menos, créditos blandos, ¿verdad? Paraguay ha sido tomado como ejemplo en muchos países por su bajo índice de personas infectadas. Ojalá todos nos podamos cuidar y tomar conciencia al respecto, usando las tapabocas, lavarte la mano y todo lo que hace un poco a las recomendaciones generales. Que en cierta manera el Estado procura velar por el cumplimiento en sí de todas las reglas, no solamente macroeconómicas, sino también conductuales. Por eso a veces es muy difícil poder sentarse a analizar y detenerse al menos en qué es lo más conveniente o no en materia macroeconómica. No nos olvidemos que teníamos tres objetivos: el crecimiento económico, el reparto y la estabilidad en los procesos económicos que preguntábamos en el examen. El crecimiento económico implica que nuestro Producto Interno Bruto siga en su tendencia de crecimiento, la productividad que siga en alza, ¿verdad? Pero para eso el Estado, ¿qué tiene que hacer? Crear las condiciones suficientes. Por eso, de propósito mostraba este material, pues lo que hay que necesariamente seguir estimulando es que las condiciones sean prósperas para la productividad. Luego teníamos el reparto. No nos podemos olvidar de las personas con escasos recursos y especialmente en zonas, los productores del campo, ¿verdad? No nos olvidemos que si no atendemos el problema de la distribución, tarde o temprano la pobreza extrema va a ir creciendo y después se viene en contra de la economía en materia de inseguridad, consumo de drogas, y entra todo un problema de vandalismo, etcétera, ¿verdad? Y la estabilidad de los procesos macroeconómicos, una inflación controlada, un tipo de cambio estable, un equilibrio fiscal, presupuestario, saldo de la balanza de pagos equilibrada, que haya un poquito más de exportaciones sobre las importaciones y que en cierta manera tengamos mayor entrada de capitales, sobre todo de dólares, ¿verdad? Cuando una economía tiene o dispone realmente de entrada de capitales, no sufre mucho con la inflación y tampoco sufre mucho con la devaluación del tipo de cambio.